empiecen a dejar que los muertos descansen en paz, que no los estén levantando cada 4 años a votar. Exacto. Ok, entonces eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley. Dice que en la actualización del padrón, que de manera permanente se está excluyendo del mismo a las personas fallecidas, dice, y a quienes les sea cancelada o suspendida la cédula de acuerdo con las causales y procedimientos establecidos en la ley 152. Por ejemplo, un extranjero que haya ingresado al país y se casó con alguien nicaragüense y adquirió la ciudadanía nicaragüense. Él, obviamente, que agarra la ciudadanía, pero se le puede cancelar en cualquier momento la ciudadanía. Eso le pasó a 2 mujeres que estaban haciendo, creo que fueron detenidas en mayo o en junio, que una de ellas es costarricense, que trabaja en la Sí. movimiento de mujeres. Feministas. Feminista, y le quitaron su ciudadanía. Y imagínate, y la regresan para Costa Rica. Cierto, Entonces, cierto. por ejemplo, por todas esas situaciones es que el padrón permanentemente se está depurando, se está revisando. ¿Ya? Entonces dice que, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Ahí dice que a través de certificación que se le pida a la Corte Suprema de Justicia, Migración y Extranjería, o al mismo Estado Civil de las personas, pues ellos van a certificar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, deberán entregar, dice, respectivamente cada uno al Consejo Supremo Electoral una certificación que otorga, cancela o suspende o modifica los derechos de los ciudadanos. De los ¿Ok? ciudadanos. Entonces, recuerden, eso se trata de la depuración del padrón. La depuración del padrón se hace de manera permanente. Ahora dice, los nicaragüenses que cumplan 16 años, a más tardar un día antes de las elecciones o en la fecha de las elecciones, podrán solicitar su cédula de identidad antes de los 90 días que preceden a esa fecha. Yo cumplo año el 7 de noviembre, el día de las elecciones, yo cumplo año. Pero dice, si no te vas a morir, ¿verdad? Se presume Exacto. que vas a estar vivo para votar. Entonces, Exacto. como vas a cumplir años para esa fecha y vas a ser ciudadano ya teniendo 16, entonces 90 días antes yo te puedo cedular. Exacto. Yo te puedo cedular. Entonces vos ya para esa fecha vas a poder ejercer tu derecho al voto o por lo menos darte un documento supletorio. Entonces, por decir así, esas serían las únicas excepciones en caso de personas o de jóvenes que no hayan cumplido exactamente los 16 años, pero que ya se les pueda tramitar su cédula. Es que 30 días antes de las elecciones ellos pueden solicitarlo, pero tienen que cumplir 16 años antes o el mero día de las elecciones. Si no, si ellos lo cumplen en diciembre, no se los podrían tramitar. Un paréntesis. La gente dice, bueno, hay que pedir que reformen la ley electoral, pero el problema no está en la ley electoral. El problema está en los funcionarios, nada más, que no quieren acatar la ley. Bueno, aquí a los funcionarios simplemente se les tiene que despedir. Exacto. No tenés que tocar la ley para eso. Rescindir su contrato y se acabó. Pero es como decir, tengo un edificio. Recordad que todos ellos son contratados y son nombrados. Los únicos electos que tienen que ir a elecciones para poderlo sacar son los cargos de presidente, vicepresidente y diputado. Exacto, o sea, nosotros no elegimos a los magistrados, nosotros no elegimos a los secretarios, nosotros no elegimos a los tesoreros, nosotros no elegimos a nadie, solamente elegimos a esos, a los diputados donde se radica el poder del pueblo, al presidente, vicepresidente y los diputados del Parlacén. Ahí sería como querer cambiar un edificio porque el portero está haciendo mal las cosas. Sí, o sea, solo se le despide y se acabó. Y luego se les procesa por corrupción. ¿Por qué no? Por peculado, por influencia, por malversación de fondos, o sea, como servidores públicos hay una ley que los regula y la ley les da derechos, pero también les da responsabilidades de su cargo. Entonces,
No es que nosotros no podamos hacerlo, es que tenemos un Estado corrupto. Es imposible poder que una sola persona quiera mover esto cuando no tenemos gente que quiera respaldarlo, porque cada quien quiere llevar agua para su molino y es imposible. Y la unidad en Nicaragua realmente no depende de políticos. Aquí la unidad en Nicaragua depende de, voy a empezar a exigir como soberano que me rindan cuenta a los alcaldes, a los concejales, que empiecen a reavivar los cabildos, que empiecen a reavivar los comités de rendición de cuentas, que nosotros tenemos una sala, según la ley, tenemos una sala de lo constitucional y hoy por hoy no funciona. Tenemos una sala de lo contencioso administrativo en la Corte Suprema y hoy por hoy no funciona. Por ejemplo, ¿qué es lo que ventila lo contencioso administrativo? Ventila cosas como, si la energía eléctrica es tan pésima en mi país y a mí se me queman los aparatos electrodomésticos de mi casa por un apagón, Sí. ¿verdad? Irresponsable, no avisaron que iba a haber corte y ¡pah! Se me quemó mis electrodomésticos, me voy yo a un juicio de lo contencioso administrativo contra la empresa de electricidad y yo pierdo ahí, pero yo puedo irme a la corte, a la sala de lo contencioso administrativo y los magistrados que conforman la sala, que son 3, tendrían que revisar mi caso y yo podría recibir indemnización y la empresa de electricidad tendría que pagarme y devolverme el valor de todos los daños que causó, más los perjuicios. Pero no tenemos esa sala. No tenemos esa sala. Es que el pueblo, como dice, lo está diciendo Argentina, el pueblo no se preocupa por esta información. El pueblo se ha hecho de la vista gorda. El pueblo ha sido culpable también de que esto suceda. Casualmente, licenciada, eso que usted mencionó, aquí sucedió en Costa Rica. Una persona llegó y estacionó un carro en el parqueo normal, estalló un transformador, salió la tapa volando, la parte de arriba del transformador y le cayó entre el parabrisas y el parachoque del carro. O sea, entre el lateral y estaba a 100 metros de las oficinas centrales de, para ese entonces se llama JASEC. Llegaron los inspectores de JASEC, o sea, terminó casualmente media hora y llegaron los inspectores de JASEC, se hicieron cargo de todo, porque ellos sabían que son los responsables de esta problemática. Entonces, nuestro pueblo ha perdido tanto terreno porque ha cedido estas cosas. Se ha olvidado de los políticos, se ha olvidado de los representantes que están en la Asamblea Legislativa, los que legislan a favor del pueblo, el pueblo los ha olvidado. Entonces, por eso ellos legislan en contra del pueblo. Pero, por ejemplo, para que te des una idea, nosotros hemos trabajado, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre he defendido los derechos de la mujer y la niñez. Y cuando yo ya pude volverme una profesional independiente, yo procuré crear, en compañía de muchas compañeras abogadas, creamos una alianza para crear una red de abogadas que veíamos el tema de las mujeres y de la 779 que estaba en auge en aquel tiempo, ¿verdad? Exacto. Ok, lo que te quiero decir es que en el tema laboral, que ha sido una de mis pasiones, yo soy docente o era docente de derecho laboral, y nosotros decíamos, ok, se van a primera instancia, el trabajador tarda 2 o 3 años demandando a la empresa, pierde y le toca apelar. ¿A dónde crees que va a apelar? Ellos están en Puerto Cabezas, son 560 kilómetros para ir a la capital, Pues la apelación, no existe una oficina en Puerto Cabezas para que apelen. Tienen que viajar hasta Managua a apelar. Y tienen que poner lugar de notificaciones en Managua, porque los desgraciadísimos del tribunal no pueden mandarte por correo, ni pueden mandar a través de otra oficina que tienen ellos allá, una notificación para el trabajador. Lamentablemente, te voy a decir algo. Yo fui testigo en el bufete
jurídico de la universidad de regional, Picución, de cuando nosotros estábamos haciendo nuestra práctica. Un señor demandando a su empleador por 8,000 Córdoba. Tardó 9 años esperando su sentencia. ¿Y sabes cuándo llegó su sentencia? Lo estaban enterrando ese día al trabajador. Era un viejito y se murió. Y la sentencia le llegó el día que lo están enterrando. Diciéndole que había ganado. Diciéndole que había ganado. Ah, pero esa es la sentencia. Luego tenés que entrar a un juicio para ejecutarla. O sea que tampoco le iba a servir el papel para comprarle el café para que la gente lo velara. Porque tenías que ir a juicio. Porque después viene el arreglo de pago, Ah, pero entonces, como él ya está muerto, tienes que entrar a un proceso para que declaren heredera, porque no dejó herencia. Declaren heredera a la hija para que la hija pueda entonces tener la facultad de ejecutar esa sentencia. Eso es increíble. Eso es lo que nos está matando. Al pueblo de Nicaragua nos está matando la burocracia. Desgraciadísima burocracia. Nosotros hemos encontrado gente que se cansa. Todos los días se cansa de lo mismo. Pero es que nosotros llegamos, metemos quejas como abogada. ¿Cuántas veces yo no metí quejas? Archívese. Archívese contra los jueces que tienen el proceso penal, dice 10 días para resolver, pues ellos tenían 2 años y nunca sacaban nada. ¿Y qué tenía que hacer el abogado? Porque el cliente cree que es uno. Bueno, yo tenía que poner las quejas y presentarle al cliente, mire cuántas quejas hay puesto. O sea, a veces yo te escucho decir, sí, que el pueblo, pero hermano, el que está adentro sabe todo lo que nos cuesta y nos hemos cansado. Te estoy diciendo que con lo contencioso administrativo existe en la ley, pero no tenemos la oficina, no tenemos la corte, no tenemos los magistrados. Tenemos 15 años esperando que nombren los jueces, que nombren los magistrados para la sala, y no lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, las leyes están, pero ¿cómo las hacemos aplicar? Ahí es donde está el punto. Por lo menos en la ley electoral sí tenemos quien lo puede hacer. Exacto. Ya es obligado. Aquí sí lo dice. Bueno, ¿quieren entonces la simpatía del pueblo? Hagan lo que la ley dice. Y ahí sí los tenemos a toditos de los testículos. Dentro del saco donde los queríamos tener. Es ahí. Esta es la realidad. Así que en el tema yo te resumía que la ley electoral te dice, el nicaragüense que tiene cédula, el nicaragüense que ya se ceduló está dentro del padrón. Ok, ¿qué tal dice la ley de aquel que no aparece en el padrón, pero que tiene cédula? La vez pasada vos me enseñaste una cédula tuya. Cierto. Pero no apareces en el padrón, porque no has ido a votar nunca. O sea, obviamente, vos estás en algún lado. Ok, entonces la ley dice, para aquellos nicaragüenses que tienen cédula de identidad, pero que no aparecen en el padrón, dice, todo ciudadano nicaragüense en el 34, penúltimo párrafo, todo ciudadano nicaragüense que teniendo cédula de identidad y que por diversas razones no apareciera en el padrón electoral, podrá solicitar de manera directa y personal su incorporación a este. ¿Qué es lo que tendría que hacer vos desde Costa Rica? Ir al consulado. Ok, dice que podrás hacerlo de manera directa y personal. Exacto. ¿Qué fue lo que Podrías entonces también mandar un correo electrónico, podrías apersonarte, llevar una carta con tu recibido y decir, hey, estoy pidiendo que me incorporen al padrón electoral. Ah, ¿usted tiene cédula? Sí, tengo cédula, aquí está mi cédula. Incorpórenme al padrón, que soy nicaragüense y estoy apto para votar. Y aquí está que la mira ley. que vos vas a ir a Nicaragua y ¿qué te importa? ¿A dónde yo vaya a votar? Usted ingréseme. ¿Cuántos nicaragüenses? Y ahí sí me gustaría verte la cara. ¿Cuántos nicaragüenses que viven fuera de Nicaragua y que van a Nicaragua nada más a renovar su documento de identidad,
¿Cuándo les ha preocupado por ir a asegurarse que los tengan inscritos en el padrón? El detalle es, No, solo contestame. ¿Cuándo te preocupó eso? cuando ya empecé a pelear mis derechos. Antes de eso, no te importaba. Entonces no juzgues a otro cuando vos mismo cometías ese error. Porque no te importaba. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces ese es el punto. La ley dice, William, vos tenés cédula, anda por favor a cerciorate que te tengan en el padrón. ¿Cierto? ¿Me entendés? Entonces, ok, ¿qué es lo que va a hacer, dice el Consejo Supremo Electoral? Dice que Me encantaría, deberá licenciada, proceder. me encantaría, licenciada, porque hay muchos que dicen, perdón que le interrumpa en esto, muchos hablan de que la depuración del padrón electoral, que eso es un trabajo, que eso lleva años y casualmente aquellas personas que nos advirtieron que iban a quitar el artículo 122 estaban hablando que eso era un proceso terrible y que nunca se iba a llegar. Casualmente, aquí está, en el artículo 34, está. Que es tan interesante esto, en el 34 en el antes, dice, para garantizar la depuración del permanente del padrón electoral, este se constituirá por todas las ciudades, por todos los ciudadanos nicaragüenses que han ejercido su derecho al voto. Es en el 34, en el segundo párrafo. Sí, sí, pero vos estás hablando del tiempo que se tiene que tomar el Consejo Supremo Electoral, Sí. de los 50 días. Uh-huh. Ok, entonces el Consejo Supremo Electoral está obligado a elaborar una lista de ciudadanos que tengan documento de identidad, pero que no estén en el padrón. ¿Y qué van a hacer entonces? Dice que con anticipación mínima de 50 días van a tener que ingresarlos en una lista a estos ciudadanos y inmediatamente después dice de realizada la actualización en la página web del Consejo Supremo, entregará también una copia electrónica de la misma a los partidos y a las alianzas de los partidos políticos. Exacto. Entonces, si en caso que William fuera con su documento de identidad presentar o mandar un correo o presentar una solicitud o ir personalmente donde el cónsul y decirle, hey, necesito que me metan en el padrón. Entonces, el Consejo Supremo Electoral lo ingresará en una lista y también le va a dar copia electrónica a todos los partidos políticos. O sea, todos los partidos políticos que van a participar en la contienda electoral deben de ver tu ingreso al padrón electoral. Exacto. Entonces, ok, Argentina. Argentina. Sí, es interesante, ¿verdad que sí? Pero cuando es un kinder se aprende mucho, ¿verdad, Argentina? Se aprende demasiado. Porque hay cosas que también yo las desconocía en estos temas y por eso habían ocasiones que no me preocupaba. Solo me iba a hacer los berrinches ante la embajada para que me vieran haciendo berrinches. Pero ya esta vez ya no hago berrinches, ya esta vez actúo de manera conforme está estipulado ante la ley. Que ahí no hay proceso que ellos puedan Ahora, alegar. lo mejor es cuando la ley te establece si se trata de algo que puede hacer o está obligado a hacer. Las palabras que Exacto. utiliza nuestra ley dice, el Consejo Supremo Electoral estará obligado a, Argentina, a elaborar una lista de ciudadanos que tengan cédula de identidad y que no se encuentren en el padrón. O sea, que la petición de nuestro amigo William, cuando la haga, la petición será una orden para el Consejo Supremo Electoral. No es una sugerencia, es una orden. Y exacto. luego, a mí me gustaría que William no fuese nada más a decirle, cónsul, poneme en el padrón, sino que lo dejara constancia por escrito con un recibido, que lo dejara grabado y que se lo presentara a la Asamblea Nacional Costarricense.
para demostrar una vez por todas que él, según el artículo 30, tiene todos los requisitos cumplidos para poder votar. Exacto. ¿Y usted cree que no lo voy a hacer? Bueno, Claro que sí. me Claro que sí gustaría lo voy a verlo. hacer. No, claro que sí lo voy a hacer. Claro que sí. Entonces ahí que el que nos venga a decir, ay, es que no hay condiciones para votar. Y pues, ¿cuáles son las que querés? ¿Cuántas más? Y la ley dice nada más que necesitas estar en el padrón, tener 16 años, ser nicaragüense, tener cédula de identidad, que ya tenés todo. ¿Qué más querés? Exacto. Lo que pasa es Y, que a veces el pueblo desconoce. Desconoce por estar escuchando. ok, tenemos 50 días antes de las elecciones, acuérdense. 50 días antes de las elecciones todavía se pueden ingresar. 50 días todavía, antes de las elecciones. estamos en agosto, a la fecha de agosto. Ahora No, ¿cuál dice agosto? ¿Cuál agosto? Sería septiembre, octubre, no, septiembre. A mediados sí. de septiembre sería la última fecha. Entonces dice, en el 36 los padrones electorales se publicarán nuevamente en la forma señalada en el artículo anterior, que es que los padrones se pegan 90 días antes de las elecciones. No sé si alguno de ustedes, de los que nos están viendo, recuerdan cuando iban a votar a las escuelas, ¿verdad? Las escuelas primarias, secundarias, que se pegaban el padrón en toda la pared. Ok, entonces esos son 90 días antes. Igual, cuando se incorpora a William, cuando se le incorpore a toda esa lista de nicaragüenses que tienen cédula, pero que no están en el padrón, entonces también se va a volver a publicar y ahí sería 50 días antes de las elecciones. Ahora, la siguiente pregunta sería, William, ya tenemos cubierto, según la ley, ya tenemos cubierto al nicaragüense que por primera vez va a pedir su cédula porque tiene 16 años. Inmediatamente dice en el lugar donde vos te cedulas, se te vuelve tu junta receptora de votos. Exacto, exacto, exacto. Ese sería, no importa, no dice la ley, tiene que ser dentro del país. No, cualquiera. El consulado también. Ok, así entonces es. ya tenemos cubierto ese, que es la primera vez. Tenemos al nicaragüense que ha tenido y tiene cédula vigente, pero que no ha estado en el padrón. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones nacionales no ha votado, entonces no apareces en el padrón. Exacto. Dice que con solo una petición, ellos te ingresan. Eso está bien. ¿Qué pasa con la gente que vive fuera de Nicaragua? Que no puede ingresar al país, que no está en el padrón. O sea, no tiene cédula de identidad, no le permiten cedularse, porque el cónsul dice que él no tiene la autorización todavía para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la herramienta jurídica que nosotros tenemos ahí? Me gustaría que me lo explique. La reforma a la ley digamos, de identidad ciudadana. Exacto, la ley 975. O sea, la 331 no me dice a mí, ¿qué pasa con el nicaragüense que no está en el padrón, que no tiene cédula de identidad y que el consulado no lo quiere inscribir, no le quiere dar cédula? ¿Qué pasa con esa gente? Que son en su mayoría todos los que están fuera. Entonces la reforma a la ley de identificación ciudadana dice, y la reforma fue aprobada en mayo del 2018. ¿Por qué la aprobaron? No sé, pero lo bueno es que lo hicieron. Esa reforma dice que ahora los consulados se vuelven circunscripción consular para cedularte. No tenés que ir a Nicaragua. Ahora andate a tu consulado y ellos te van a cedular. Inmediatamente, cuando te cedulas, dice la ley 331, que se vuelve usted un ciudadano apto para votar porque ingresas al padrón electoral. Y donde te cedulaste, esa se vuelve tu junta receptora de votos. Y ahí está listo el voto del nicaragüense en el extranjero. A ver si me la tira directa para sorprender a nuestra gente de lo que es la ley 975, adición a la ley 152. A ver si me la...
No, esa es otra ley. Es otra ley. Ya tengo que buscarla con más tiempo. Estoy en vivo. Ya tengo que buscar con más tiempo esa ley. Si la ley no es 75, casualmente está en el artículo 27, del 27 al 28, porque esa ley no es No, muy no, nueva. no, la reforma ahorita. Sí, es casualmente, es precisa, corta y precisa nada más. Tiene como 4 Para eso, artículos. exacto. Entonces, por eso te digo, la ley y la reforma a la ley, esa reforma a la ley de identidad ciudadana es la que nos faltaba como para conectar a esa gente que no ha podido cedularse, que no puede regresar a Nicaragua y que no está en el padrón. Ah, bueno, a esa gente que no menciona la ley, pues ya les dio, la reforma ya les dio El, el, ese derecho cómo, o ese mecanismo. El derecho lo tienen, el mecanismo de cómo hacerlo. ahora, Argentina. Usted casualmente, para que vea cómo vamos cayendo a las razones, usted dijo, ¿por qué no hacemos entonces las cosas? Me encantaría, no sé si usted está en Nueva York o usted en Miami, no sé en qué parte está, me encantaría que usted vaya al consulado y diga que usted quiere que la inscriban en el padrón electoral de Nicaragua, que sea la primera en hacerlo. Me encantaría que usted sea la primera en hacerlo en donde esté, en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Yo sé que se encuentra en el extranjero. Entonces, Argentina, ya es necesario, ya se nos va Nicanor, ya es necesario que usted vayamos haciendo acciones, todos los ciudadanos, que vayamos tomando los consulados, bueno, en Los Ángeles, California. Entonces, le toca a usted trabajar y presentarse nada más, decirle que usted quiere que la dieran al padrón electoral de Nicaragua y que usted quiere su cédula también, o sea, hágase la que no tiene cédula, dígale que usted quiere su cédula también. Si ellos les dicen que no podemos, dígale que para eso está la ley 975, a la ley adición a la 153.